Bienvenidas, bienvenidos a esta Open Class que hemos titulado Método Vibria, Frecuencia, Vibración y Resonancia. Supongo que todos los que estáis aquí es porque vibráis en la misma frecuencia, estáis con la misma resonancia que nosotros, y eso va a facilitar mucho el poder integrar todo lo que va a suceder aquí en adelante, ¿no? Contamos con una gran profesional, con Iria Rajal, y antes de darle paso, os quiero poner en antecedentes. Quiero hacer una breve presentación de quién es Iria y supongo que os va a ayudar a entender la base y el fundamento de todo lo que nos va a contar a partir de ahora. Bueno, a Iria Rajal la he conocido hace no mucho, cuando pautamos una entrevista en el canal Ágora, que hacemos desde la Asociación de Musicoterapia H2Sol, en el que damos a conocer pues, diversos perfiles de profesionales vinculados, relacionados con el contexto de la musicoterapia, ¿no? Entonces, en esa entrevista nos dimos cuenta del gran potencial que todo su conocimiento y toda su persona y su bagaje profesional podía aportar para todos los que os habéis vinculado a esta Open Class en UNIR, ¿no? Entonces, a partir de ahí dijimos, hay que organizar esta charla, este coloquio, esta presentación. Y como decía, antes de darles paso, os voy a contar así un brevísimo resumen de quién es Iria a nivel profesional, ¿no? Porque a nivel personal, pues vais a ver cuando cuente y cuando hable su gran calado, ¿no? Iria es licenciada en Pedagogía Musical y en Teatro Lírico. Ha hecho un máster de musicoterapia en ISEP y un máster de psicología positiva. Entonces, fijaros ya el bagaje, ¿no? Actualmente es profesora en el máster de musicoterapia de la Universidad Miguel de Cervantes, pero previamente a todo esto ha tenido un mundo en el escenario, ¿no? Ha estado durante más de 10 años formando parte de la plantilla del Teatro Real como cantante de ópera. Es decir, ha estado vinculada a teatros, aparte del Teatro Real, pues como el Liceu, el Bolshoi, el Monet, el Carré, a las órdenes de personas como Ricardo Muti, o ha colaborado con artistas como Ainhoa Arteta, como con el director Jesús López Cobos, con Ivor Bolton, con Nuria Espert, con Robert Carsen, es decir, nombres de primer nivel, ¿no? Llegó un punto en su vida en el que dijo, voy a dar un giro a mi trayectoria musical y profesional y me voy a dedicar a esto que lo siento como mucho más profundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la musicoterapia, ¿no? Entonces, en este contexto, por un lado ha sido creadora del proyecto Todo es Música. Es mentora en el proyecto LOBA, que ya sabéis que es ópera como vehículo de aprendizaje. Ha sido ponente en diversas jornadas en arte y salud, ¿no? Pero lo que la trae aquí, la hemos invitado porque es creadora del método Vibria, y ahora nos va a explicar en qué consiste todo esto, ¿no? Gracias a este método, con el que trabaja con cuencos y con diapasones, ha logrado ya convenios con muchas fundaciones y asociaciones, ¿no? Y aparte que tiene pues, su propia consulta, ¿no? Y todo esto viene complementado por toda su formación en kinesiología, en medicina biológica, en biomagnetismo y en medicina tradicional china. Creo que con este amplio marco, aunque ya digo muy resumido de todo lo que es su currículum, son los mimbres necesarios para poder presentaros ya a Iria y dejarla con vosotros. O sea que bienvenida, Iria, un gusto verte, un gusto abrirte estas puertas. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, Un buenas lujazo. tardes o buenos días desde donde nos estén escuchando, ¿no? Las Claro, claro. personas que tengan interés en nuestra charla. Sí, sí, sí. Sí, Pues lo dejo en tus manos. muchas Dejaremos un gracias. espacio al final si alguna persona hace alguna pregunta, si hace algún comentario, Ujú. para trasladártelos y que puedas comentarlos también. O sea que yo ya me callo y todo tuyo. Adelante. Muy bien, David. Bueno, pues en primer lugar, yo te quiero dar las gracias a ti y, por supuesto, a la Universidad UNIR por darme esta oportunidad, por abrir esta ventana, ¿no? Al método que he creado, que es un método reciente. Y bueno, me gustaría empezar ya compartiendo pantalla aquí, mi presentación, donde os voy a hablar
de mi método, el método Vibria, bueno, aquí hay una pequeña reseña curricular, aunque tú has explicado muy bien, pues un poco de dónde parto yo, ¿no? Que es de una vida vinculada a la música siempre, al teatro, a la ópera. Estudié teatro lírico y eso, bueno, me llevó a tener una grandísima experiencia en el mundo de la música clásica, pudiendo trabajar, bueno, pues con los mejores. Y eso, ese bagaje está ahí y para mí ha tenido mucha importancia para lo que hago ahora, porque al fin y al cabo es un colchón donde yo me apoyo todos los días, el tener ese conocimiento profundo, ¿no? De la arquitectura, de lo que significa la música, el poder crear y construir todos los días recursos sonoros musicales en las sesiones de musicoterapia. Teniendo esta experiencia detrás, pues lógicamente es una ayuda muy importante. Por lo tanto, simplemente de mi currículum yo quisiera recalcar la importancia, ¿no? Para los musicoterapeutas que trabajamos con ámbitos personas sensibles y vulnerables, bueno, pues la importancia de estar formados, ¿no? Como musicoterapeutas, de tener una experiencia, pues porque el cometido que tenemos es importante. Entonces, simplemente recalcar que, bueno, la formación está ahí, ¿no? Bueno, el método Vibria. El método Vibria surge hace relativamente poco tiempo y es el marco donde yo englobo pues, mi experiencia en la práctica clínica diaria y un conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años que tiene que ver con el mundo de la frecuencia, la vibración y la resonancia. Cuando yo trabajaba en el Teatro Real, ¿no? Que fueron muchos años, yo empecé a observar cómo no era lo mismo cuando todo el equipo estábamos estudiando o ya en funciones con una ópera como podía ser un Schönberg, ¿no? Música dodecafónica, o cuando, por ejemplo, hacíamos una ópera de Mozart. No tenía nada que ver la incidencia musical y cómo nos comportábamos nosotros, es decir, cómo ese impacto sonoro al que estábamos expuestos en los ensayos, junto con la orquesta, con los solistas, con todo un equipo, donde estaba, bueno, pues el departamento de sastrería, el departamento de caracterización, todos los técnicos del teatro, y cómo según la música que estaba sonando, que nosotros estábamos interpretando, bueno, pues nuestro estado de ánimo nuestra salud incluso variaba. Cuando nosotros estábamos interpretando óperas como un Schönberg, que habla de la lepra, que es una música que no quiero decir que sea desestructurizada, pero de alguna manera no es tan armónica y tan consonante como puede ser la música de Vivaldi o de Mozart para cómo nosotros lo interpretamos, pues yo empecé a observar entre los compañeros cómo, por ejemplo, había más dolores de cabeza, más dolores de estómago, estábamos más irascibles y, sin embargo, cuando aparecía una ópera de Mozart en escena, nuestro carácter se serenaba, ¿no? Había otra armonía entre nosotros, entre el conjunto. Eso me llevó a pensar en qué es lo que ocurría con el impacto sonoro, qué es lo que pasaba en nosotros, ¿no? En cómo nos afectaba la música en nuestro día a día. Esa fue una de las razones por la que yo estudié musicoterapia y por la que descubrí cómo cambiar ese patrón que yo tenía adquirido, que es la música como ocio, entre comillas, ser una intérprete, o la música como terapia, el para qué de la música, lo que podía hacer yo, ¿no? A través de la musicoterapia. Bueno, fueron años de estudio y de investigación, sobre todo pues, en todo este campo que es el mundo de la frecuencia, de la vibración y de la resonancia. Entonces, creo el método recopilando una cantidad de estudios teóricos, de investigaciones, de estudios científicos. Y el objetivo fundamental es ofrecer las bases y fundamentos vibroacústicos a través de recursos prácticos, es decir, conociendo esos usos y aplicaciones mediante unos protocolos que yo creé, sintetizando todo este conocimiento y utilizando como vehículo los instrumentos vibroacústicos de los que después hablaremos. Entonces, el método Vibria se fundamenta en el abordaje vibroacústico. El abordaje vibroacústico es uno de los métodos de musicoterapia
que tiene que ver más con esa aplicación de la musicoterapia receptiva. Es decir, la persona recibe un estímulo sonoro, pero no hay una co-creación inmediata, es decir, no es lo mismo que cuando hablamos de la musicoterapia activa, donde existen otro tipo de técnicas y otro tipo de recursos sonoromusicales. Entonces, la persona simplemente va a recibir frecuencias, va a escuchar frecuencias y a partir de ahí se crea un proceso terapéutico. Este término, que es el de la vibroacústica, se refiere concretamente al uso de frecuencia, vibración y resonancia con propósitos terapéuticos. Vibria, el método, considera el cuerpo humano como un sistema de resonancia con la capacidad de responder a multitud de vibraciones. Por lo tanto, a través de esta interacción con los sonidos dirigidos a determinados puntos o zonas del cuerpo se persigue restaurar el equilibrio de la parte física, de la parte emocional, de la parte energética y espiritual. Vibria considera y contempla la aceptación holística del ser humano, esa parte más material o visible y aquellas que no son visibles, las sutiles o energéticas. De alguna manera, el ser humano es un contenedor de emociones que muchas veces, por nuestro día a día, ¿no? Por el ritmo frenético que llevamos, a veces no paramos, no reflexionamos y no nos es tan fácil reconocer esas emociones, ¿no? Que de vez en cuando están bloqueando, nos están limitando nuestro día a día. Vale, uno de los primeros vídeos que yo os quiero mostrar se trata de qué es frecuencia. Vamos a ver un poquillo con unas imágenes qué significa realmente la frecuencia. A ver si los chicos nos lo conectan ya para poderlo ver. Ya lo dijo Nikola Tesla, si quieres descubrir el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Desde el amanecer del día hasta la puesta del sol, las pulsaciones rítmicas del latir de nuestros corazones, el ritmo de la respiración equilibrada en cada inhalación y exhalación, los ritmos de nuestras ondas cerebrales, los ciclos de las estaciones, los ciclos lunares, todos esos ciclos y ritmos son lo que llamamos frecuencia, y la frecuencia quiere decir repetición, el número de veces que tiende a repetirse en el tiempo, el número de vibraciones, oscilaciones o ciclos. La frecuencia de la onda se mide en ciclos por segundo. Estas medidas cíclicas se denominan hercios, cuyo nombre hace referencia al físico alemán Heinrich Hertz. Así, un hercio quiere decir un ciclo por segundo, lo que sería una onda en un segundo, también llamada una vibración por segundo. La ciencia ha podido descifrar y analizar el lenguaje de la energía a nivel frecuencial. Podemos saber a cuántos ciclos por segundo late nuestro corazón. Sabemos también que cada uno de nuestros órganos internos vibra a una determinada frecuencia y cuál es el rango de frecuencias cerebrales que predominan en las actividades cotidianas de nuestro día a día. Nuestros cerebros pulsan y vibran produciendo frecuencias electromagnéticas que pueden ser medidas en ciclos por segundo. Además, existen frecuencias concretas que influyen sobre nuestras ondas cerebrales. Al igual que con un electrocardiograma podemos observar la frecuencia cardíaca, con un electroencefalograma podemos ver la actividad de las frecuencias cerebrales. En el baile que se produce entre las frecuencias de nuestros hemisferios cerebrales, donde emergen o descienden frecuencias entre los 50 hercios y 1 hercio, se determina la actividad que estamos realizando. Cada tipo de onda se traduce en un estado psiconeurofisiológico diferente. Bueno, pues aquí hemos hablado un poquito de qué es frecuencia. Uno de los grandes descubrimientos para mí fue Gerard Obsberg, un científico, que descubrió lo que se llama el tono pulso binaural. Existe hoy en día muchas listas en el YouTube o en Spotify que habla de las frecuencias binaurales,
No es lo mismo escucharlo como música editada que realmente estar sometido a ese impacto sonoro, ¿no? En vivo y en directo con los instrumentos vibroacústicos. Pero la mayor incidencia que tiene en nosotros es el descenso de la actividad eléctrica cerebral. Nosotros en nuestro cerebro tenemos un baile entre los dos hemisferios cerebrales de frecuencias, alfa, beta, alfa, delta. Son 4 o 5 frecuencias que conviven. Según esa actividad que nosotros estamos realizando en nuestro día a día, van a emerger y a descender algunas de ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros escuchamos frecuencias a través de los instrumentos vibroacústicos que luego presentaré, bien sea con diapasones terapéuticos, con cuencos de cuarzo o con cuencos tibetanos, nuestra actividad eléctrica cerebral va a descender. Es decir, podemos provocar e inducir a una relajación. ¿Por qué? El tono binaural se produce como una especie de frecuencia fantasma, entre comillas, dentro de nuestro cerebro, cuando nosotros no sabemos interpretar lo que estamos escuchando de manera binaural. Esto quiere decir que por un oído vamos a escuchar, por ejemplo, 440 hercios y por el otro vamos a escuchar 420. Esa diferencia chiquitita de 20 hercios se crea dentro de nuestro cerebro. Cuando nosotros descendemos esa actividad eléctrica cerebral y llegamos a esa convergencia que son 20 hercios, 15 hercios, lo que ocurre es que desciende la actividad eléctrica y provocamos que emerjan, que sucedan de una manera más prioritaria esa actividad eléctrica que está más cerca del sueño, más cerca de los estados meditativos, más cerca de esos estados que provocan el bienestar en la persona. Esto es uno de los grandes beneficios que tiene el trabajo con el método. ¿Por qué razón? Porque es ahí cuando nosotros descendemos esa actividad eléctrica cerebral y cuando realmente estamos relajados, donde a través de una descarga química en el cuerpo, incluso no de la química como puede ser la descarga de noradrenalina, que hace que nos relajemos, pues se producen multitud de beneficios, ¿no? Vamos a continuar. El método Vibria contempla el concepto de self-experience, el enfoque humanista transpersonal, el poder de la intención, el insight psicológico, la organización intrapersonal e interpersonal, la gestión emocional, el concepto también de co-creación, el impacto sobre la actividad eléctrica cerebral, como estábamos hablando, y el sentido de la escucha. Todos estos puntos convergen como si fueran un circulito, como si fueran un matrimonio de muchos, y todos tienen que ver los unos con los otros. El concepto de self-experience que manejamos tanto los musicoterapeutas no es más que esta regulación importantísima que debemos de hacer para gestionarnos emocionalmente, para reconocer cómo estamos, para que el profesional esté afinado consigo mismo y luego pueda estar afinado con los demás y con el trabajo que va a realizar. El enfoque humanista transpersonal tiene que ver con esa parte de la psique humana, donde no trabajamos desde ese punto de vista tan conductual, sino que dejamos que sea la persona, ¿no? A través de esa escucha que va a producir los sonidos, quien tenga un insight psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona no es necesario que tenga una interacción hablada con el terapeuta, con el musicoterapeuta, sino que a través de estos estados, de este proceso terapéutico, con la escucha de frecuencias, de vibración y de resonancia, va a encontrar, va a saber reconocer estados y va a reorganizar intrapersonalmente situaciones, incluso estados de creatividad, de organización de ideas, de organización y gestión emocional. En fin, se producen muchos estadios diferentes y el sentido de la escucha tan importante, ¿no? Tener conciencia de lo que escuchamos. Vamos a ver ahora un vídeo sobre qué es la resonancia. El método Vibria tiene estos 3 grandes pilares, que es frecuencia, que lo hemos visto, qué es resonancia y qué es vibración. Ahora es el turno de la resonancia, a ver si los chicos nos ponen el vídeo. La resonancia es la frecuencia específica a la que vibra un objeto, su propia vibración natural. Todas las cosas y todos los seres humanos tienen su propia resonancia o vibración.
Lo mismo sucede con todos los órganos y células de nuestro cuerpo y toda la materia. Las palabras también vibran a una determinada frecuencia y nosotros podemos resonar o no con ellas. La resonancia es una ley universal y un principio físico demostrable por la ciencia. Se le llama principio de resonancia y se le conoce también por vibración por simpatía. Es la capacidad que tiene una vibración de transmitirse, llegar a otro cuerpo y hacerlo vibrar en su misma frecuencia. Esto se comprende mejor a través de un ejemplo muy sencillo. En una habitación tengo dos guitarras, una al lado de la otra, y pulso una de las cuerdas de una de esas guitarras. La misma cuerda en la otra guitarra también comenzará a vibrar sin que nadie la haya pulsado. La resonancia ocurre entre una fuente y un posible receptor. Responden el uno al otro. Otro ejemplo práctico. Cuando dos diapasones vibran a la misma frecuencia, al activar uno de ellos, el otro comenzará a vibrar por simpatía. La energía sonora emitida por el primer diapasón ha excitado al segundo y ha hecho que entre en resonancia. En el mundo de la sanación a través del sonido, se observa el cuerpo humano como un sistema vibratorio complejo que tiene la capacidad de resonar respondiendo a todo tipo de frecuencias diferentes. Al revitalizar y restaurar las propias frecuencias de resonancia del cuerpo, cesa todo desequilibrio y se produce una sanación. Pues bien, el método está adaptado a través de protocolos de mi propia creación, creados para diferentes ámbitos y profesionales. He dividido en la formación, por una parte, protocolos concretos para musicoterapeutas y estudiantes de musicoterapia y por otra parte para otros profesionales y personas interesadas. ¿Por qué? Siendo conocedora un poco de los diferentes ámbitos de aplicación donde trabajamos los musicoterapeutas, consideré que era importante tener un saco, ¿no?, de recursos donde poder utilizar, por ejemplo, un diapasón o un set de diapasones de los que luego hablaremos en un ámbito como puede ser la musicoterapia en hospitalaria, otros compañeros que trabajan en geriatría, otros compañeros como yo que trabajamos en educación especial, en sociocomunitaria, en fin, da igual, es decir, según el ámbito donde nosotros estemos, poder tener este recurso práctico, útil para en un momento dado poder utilizarlo, bien sea como una sesión completa o bien sea como un recurso. Un recurso de inicio, por ejemplo, donde podemos observar también y nos da pistas cómo está la persona, o un recurso para finalizar una sesión integrando todo aquello que haya podido emerger, ¿no?, con otras técnicas de musicoterapia. Entonces, quise hacer algo muy útil, muy práctico, muy sintetizado, de manera que cualquier musicoterapeuta puede tener algún diapasón o algún set concreto de diapasones según sus necesidades para poderlo utilizar, ¿no? Por otra parte, otros profesionales y personas interesadas. Pues, ¿por qué? Porque yo me fui dando cuenta que los instrumentos vibroacústicos se utilizaban muchísimo en salas de yoga, en profesionales del mindfulness, psicólogos, en fin, otros profesionales que por supuesto que pueden hacer uso de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces estos profesionales no tienen una formación musical. Entonces, en el método intenté adaptar también para ellos, sabiendo un poquillo pues cómo utilizar y ser conocedores de que cada instrumento tiene unas cualidades concretas, tiene una nota fundamental, tiene una resonancia, cómo poder utilizarlo, igualmente que los musicoterapeutas, pero en su profesión, ¿no? Cómo poder hacer uso de ellos, pero con plena conciencia, sabiendo muy bien qué instrumentos están manejando y, sobre todo, la temporalización, cuándo y cómo los vamos a usar, dónde los vamos a poner, en qué parte del cuerpo, si es posible o no, y teniendo en cuenta determinadas precauciones, como por ejemplo,
bueno, si estamos ante una persona que está embarazada, una mujer embarazada, por ejemplo, pues yo no soy partidaria de utilizar, por ejemplo, los cuencos de cuarzo, los cuencos tibetanos, sí algunos diapasones. ¿Por qué razón? Porque moviliza muchísimo el agua del cuerpo y el bebé está en el vientre materno en agua. Otros posibles cuidados, por ejemplo, pues cuando trabajemos con pacientes, por ejemplo, que están pasando un profundo duelo, que están en un tratamiento psiquiátrico, pacientes de salud mental, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo somos, nuestra mente tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Ese mundo inconsciente muchas veces hay que tratarlo con delicadeza porque uno nunca sabe lo que puede aparecer en una sesión. Entonces hay que saber conducir la sesión y también luego integrar y cerrar la sesión, ¿no? Para que la persona se vaya tranquila, se vaya en paz y que se produzca realmente un proceso terapéutico a través de la música. Muy bien. Otro de los pilares es la vibración. ¿Qué es la vibración? Una palabra que tanto usamos hoy en día, ¿no? Qué buena vibra, qué bien me vibra esto. Pero ¿sabemos realmente lo que es la vibración? Bueno, espero que a través de este vídeo podamos aclarar un poquito y poner el zoom de aproximación en qué es vibración. El término vibración, que tanto empleamos hoy en día, ya era conocido por la cultura egipcia y griega. El origen de esta palabra proviene del griego energas y significa energía. Los grandes sabios de la antigüedad mencionaban en sus sagrados escritos a la vibración como la principal fuerza creadora del universo y de toda la existencia, la ley de las leyes. Hace más de 5.000 años de antigüedad, los buscadores de la verdad observaron y encontraron que existían una serie de principios o leyes que lo regían todo. Fue el gran sabio Hermes Trismegistro, en la época del antiguo Egipto, quien, con sus enseñanzas en el Kybalión, mostró los 7 principios o leyes que encierran la gran verdad del universo. El tercer principio de estos 7, el principio de la vibración, nos dice: nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Y también encontramos el quinto principio, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. El ritmo es la compensación. Curiosamente, 2 de estos principios universales hacen mención de alguna manera o tienen que ver directamente con la música y el sonido, vibración y ritmo. Pues bien, quizá a lo mejor este tema de la frecuencia, de la vibración y de la resonancia parece un tema de vanguardia y no lo es muy antiguo. Simplemente quizá a lo mejor el hacer todo este rescate, todo este compendio, una síntesis con unos protocolos adaptados sea la vanguardia, ¿no? Pero como su origen realmente es milenario, pero sí que es cierto que es muy desconocido para nosotros. Vamos a entrar de lleno ya en presentaros los instrumentos que utiliza el método Vibria. Los primeros instrumentos que os voy a presentar se trata de los diapasones terapéuticos. Se utilizan diferentes sets, diferentes equipos, tanto de manera individual como en conjunto, que contienen cada uno de ellos frecuencias específicas según el trabajo a realizar y los objetivos terapéuticos que nos marquemos. Como veis, nos encontramos con diferentes tipos. Diapasones sin pesas, diapasones con pesas, diapasones con adaptadores, con expansores del sonido. Existen multitud de diapasones con multitud de frecuencias. Cada diapasón está afinado concretamente a esa frecuencia y nunca va a cambiar. Están hechos de acero o de aluminio. Y bueno, aquí os puedo mostrar alguno. Este, por ejemplo, es un diapasón, ahí va, un diapasón sin pesas, que a través de la escucha
vamos a ir haciendo un trabajo con la persona dirigiendo esta frecuencia a diferentes partes del cuerpo, bien sea a través de la audición o a través del cuerpo. Pero no se pone encima del cuerpo. Estos diapasones se utilizan solamente a través de la escucha. Ojalá lo pudierais escuchar vosotros como yo. Después existen los diapasones con pesas, que los tenemos ahí. Aquí tengo uno pequeñito, este diapasón. Estas pesas que tiene aquí el diapasón, ahí se ve, estas pesitas, lo que hacen es prolongar muchísimo más tiempo la vibración en la parte de abajo del diapasón. Esa es la razón por la que son los instrumentos, los diapasones más utilizados para poner sobre el cuerpo de la persona. Existen multitud de sets diferentes. Algunos hacen un trabajo más de énfasis en lo que es la estructura ósea, por lo tanto vamos a poder hacer un trabajo en la columna vertebral, en partes del cuerpo más concretas, más puntos más concretos. Estas pesas ahí están vibrando, ahí las he activado y se transmite el sonido aquí. Se puede trabajar en puntos de la cara, se puede trabajar en puntos del pie, de la mano, columna, en la temporomandibular, que yo lo utilizo muchísimo. Aquí aparecen otros adaptadores, es decir, a estos diapasones les podemos poner unos aplicadores como estos, que son gemas pulidas, que son muy agradables. Entonces, se ponen en los diapasones, la frecuencia va a ser la misma, pero vamos a poder hacer un trabajo más concreto a través de este aplicador. Expande por aquí la frecuencia. En fin, otras veces tocamos los instrumentos de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, como buenamente hasta donde alcance la mano, porque de esta manera lo que vamos a crear son armonías. Se puede trabajar a través de nota fundamental, podemos crear una quinta, podemos crear una octava, interválicas concretas que se estudian dentro del método para provocar diferentes objetivos. Vale, muy bien. Vamos a continuar. Aquí tenemos otras fotografías de diferentes aplicadores y expansores de sonido. Y llegamos a otros instrumentos que son los cuencos de cuarzo. Como digo yo, esta presentación es como un zoom de aproximación, porque lógicamente cada apartado de lo que estamos tratando tendría muchísimo temario, pero ahora mismo me interesa hacer un zoom para que conozcáis un poco todas las posibilidades, ¿no?, que podemos tener conociendo estos instrumentos y sus posibles aplicaciones. Entonces, con respecto a los cuencos de cuarzo, otro de los instrumentos que trabaja el método Vibria, los cuencos de cuarzo están compuestos de un 99,99% de sílice, es decir, cuarzo de la más alta calidad. Podemos trabajar, igual que con los diapasones, con 1, con 2 o creando un set. ¿Qué significa crear un set? Pues que podemos tener, por ejemplo, un acorde mayor, un acorde menor, una interválica de 2 o de 3 o una octava, ¿vale? Y cada cuenco contiene una nota fundamental. Cuanto más pequeño es más agudo y cuanto más grande es más grave. Oscilan aproximadamente entre tamaños de 20 a 50 centímetros de diámetro. Los cuencos de cuarzo originariamente eran crisoles que se utilizaban en la industria espacial y eléctrica. Los cuencos de cuarzo, el cuarzo por sí solo tiene propiedades piezoeléctricas y piezoluminiscentes. Es un gran conservador de información y también un gran difusor de esa información. El cuarzo se ha utilizado, ¿no?, en toda la industria, pero fue en los años 80-90 cuando un grupo de personas descubren por primera vez las propiedades que tenían estos crisoles que se utilizaban en la industria, las propiedades terapéuticas que podían ofrecer. Entonces, abarcan normalmente una tesitura de 2 octavas, ¿no? De estas 2 octavas, cada uno de ellos, cada cuenco, tiene una nota fundamental que emite una frecuencia sinusoidal. Esto quiere decir que es una frecuencia pura. Y lo más interesante es que con ello podemos crear armonías y melodías, también ritmos, por supuesto. Siendo conocedores un poco del set que tengamos, podemos crear
bueno, pues una armonía concreta, cómo empezar una sesión con una tonalidad grave, cómo crear, por ejemplo, una disonancia en un momento dado para luego volver otra vez a caer en la nota fundamental, ¿no? Y crear armonías que pueden ser, bueno, pues según lo que queramos conseguir, se puede trabajar muy bien con estos instrumentos. Se puede provocar directamente, al igual que con los diapasones terapéuticos, ese pulso tono binaural que hablábamos al principio, es decir, inducir a una relajación, perdón, a través de la actividad eléctrica del cerebro y promover esos estados de bienestar. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir de los cuencos de cuarzo? Hay que tener muy en cuenta que hoy en día se están vendiendo instrumentos como los cuencos tibetanos también, y que hay que saber muy bien cuál es su procedencia, cuál es la calidad del material y cuál es su procedencia, ¿no? Porque no todos funcionan para hacer un trabajo terapéutico y es importante conocer, bueno, dónde está hecho, y realmente si está bien afinado, si el cuarzo es cuarzo al 100%, en fin, esa serie de detalles que son importantísimos a la hora de trabajar, tener un material de la mayor calidad posible. Por otra parte, comentaros que a través de ese principio de resonancia, ¿no?, en el que hablábamos en el vídeo, nosotros nacemos ya con una proporción pequeñita en nuestro cuerpo de cuarzo, de sílice, que se encuentra en el tejido conjuntivo, en el pelo, en las uñas, en nuestros huesos. Y a través de ese principio de resonancia nosotros tenemos empatía con este instrumento. Entonces, eso también es importante, ¿no?, recalcarlo para mí. Bueno, continuamos y llegamos a los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos son cuencos compuestos de varios metales. Pasa un poco lo mismo que con los cuencos de cuarzo, es importantísimo saber su procedencia porque hay muchos que se utilizan prácticamente de adorno, ¿no? Existen cuencos tibetanos de metal o cantores con una antigüedad increíble. Yo tengo aquí, a ver si luego puedo mostraros un cuenco del siglo XIX procedente de la India. Entonces, en la medida de lo posible, buscar cuencos que tengan una procedencia con esa calidad que luego se va a transmitir en armónicos. No es lo mismo, ¿no?, la sonoridad de un cuenco hecho sin realmente una buena aleación de esos metales que un cuenco, bueno, pues bien producido. Entonces, son originales de la India, de Nepal, y es importante, pues aparte de conocer su procedencia y tener en cuenta la diversidad de tamaños también que existen, en el método Vibria se profundiza mucho en la historia de estos instrumentos, que es importante y muy interesante conocer, ¿no?, su procedencia, cómo se han utilizado a lo largo de la historia por los monjes en los monasterios tibetanos, ¿no? En fin, es muy interesante. Os cuento un dato. Hay un cuenco que se llama el cuenco mortuorio, me está viniendo ahora a la mente, que utilizaban los monjes en los monasterios para introducir las cenizas del monje que había fallecido y al activarlo, ¿no?, las cenizas se diluían en el aire. Un cuenco precioso, existe una variedad increíble y también bueno, pues en las formaciones del método Vibria se profundiza en ellos. Por otra parte tenemos la voz. Bueno, esta frase maravillosa que un día me inventé: la voz es nuestra huella digital sonora, es nuestra identidad vibrando, es nuestro instrumento vibratorio y cada uno tenemos una voz que aparte nos delata nuestro estado anímico, cómo nos encontramos en cada momento, la importancia sobre todo de trabajar con la voz como vibración, no con la voz cantada, un poco despojándonos de esa idea de canto bien o canto mal. En el método intento a través también de los protocolos utilizar la voz sola como un humming. ¿Qué quiere decir esto? Pues utilizando la respiración acoplada en sintonía perfecta con la vibración de la cuerda vocal, cómo eso nos produce una calma concreta, ¿no? Es importante también conocer todos los recursos que nos ofrece nuestra voz, la conciencia fonológica, nuestros resonadores, que son huesecillos que tenemos en el cuerpo y que son como nuestro micrófono natural,
¿no? Y las diferentes técnicas que podemos utilizar. Al fin y al cabo, la voz es un instrumento que utilizamos siempre y que utilizamos muchísimo en las sesiones de musicoterapia o cualquier otro profesional. Al final siempre estamos hablando, ¿no? Entonces el humming lo llamamos los cantantes una boca chiusa, es decir, un murmullo que lo que va es distribuyendo nuestra emisión de frecuencias a diferentes partes del cuerpo. Dentro de los diapasones, por ejemplo, me gustaría destacar que hay un set dentro de todos los que hay un set que es el de las frecuencias solfeggio. Las frecuencias solfeggio son las que cantaban en el gregoriano, las que se cantaban en el gregoriano, las originales. De ahí, del himno de San Juan Bautista, salen las notas musicales tal y como las conocemos hoy en día. Bueno, yo creo que los monjes eran conocedores del gran impacto sobre la salud, de los beneficios que tenía el cantar, ¿no? Y de hecho sé de compañeras que luego han hecho estudios en monasterios de cómo a través del canto se podían sincronizar el latido cardíaco, ¿no? Y la respiración de todo un grupo. Entonces es muy interesante también trabajar la voz como un instrumento vibratorio. Ahora vamos a ver otro vídeo hablando de la cimática. La cimática es la ciencia que evidencia el impacto del sonido sobre la materia. Es la manera que tenemos realmente de ver ese mundo intangible, ¿no? Y hacerlo tangible a través de geometrías, de formas concretas. Me parece muy interesante que conozcáis el mundo de la cimática. La cimática es la ciencia que estudia y evidencia cómo el sonido influye en toda la materia. El término cimática deriva del griego kima, que significa onda. La cimática es la ciencia donde uno puede ver, observar y quedarse impresionado con las formas geométricas que crean los sonidos. Existe, pues, una geometría oculta en todas las frecuencias sonoras. Fue el físico y músico alemán Ernst Chladni, conocido como el padre de la acústica, quien abrió el camino para comprender la relación entre la energía y la geometría. A mediados del siglo XVII hizo visibles las ondas sonoras deslizando un arco de violín sobre placas metálicas cubiertas de arena, con lo que consiguió crear unos hermosos patrones visuales conocidos como figuras Chladni. En 1960, Hans Jenny, médico y científico suizo, siguió investigando con diferentes materiales y texturas. Se demostró que el sonido tiene un efecto medible sobre la materia. El investigador japonés Masaru Emoto hizo que el agua escuchara palabras positivas y negativas, así como música de diferentes estilos. En su método de tomar muestras de los cristales congelados de agua, se pudo observar el mismo principio que ocurría con la cimática. No solo la materia, sino también el agua está influenciada por el sonido. Nosotros estamos compuestos por más de un 70% de agua. Es importante ser conscientes de los sonidos, pensamientos y palabras que recibimos de nuestro entorno, así también de los que nosotros mismos emitimos. Es muy simple, los sonidos armónicos armonizan y reestructuran la materia, y los inarmónicos crean caos y desestructuran. Somos lo que comemos, lo que pensamos, pero también lo que escuchamos. Pues bien, una vez visto el vídeo, quisiera comentaros rápidamente el proyecto que creé, que se llama Todo es Música, donde trabajo como musicoterapeuta utilizando las técnicas ya conocidas por todos, pero introduzco también los recursos vibratorios, ¿no? Recursos del método Vibria, para utilizar los diapasones, sobre todo con niños. Yo trabajo en colegios de chicos muy especiales. Y con ellos, trabajo las áreas, como todos dentro del programa de intervención, el área neuromotriz, el área de interacción social, vocal y lenguaje y afectivo-cognitiva.
Entonces, la incidencia, ¿no? El provocar estados de calma, estados de bienestar a través de estas frecuencias me ha dado un grandísimo resultado. Creo que hay una persona que ha hecho además una pregunta si se puede utilizar para niños. Por supuesto que se puede utilizar para niños y de hecho os quiero mostrar un vídeo mío trabajando con un chico. Este chico, bueno, pertenece a uno de los colegios donde yo colaboro, que es el Colegio Nuestra Señora de Lourdes Astronaga en La Coruña. Se llama Antonio, tiene autismo y demanda muchísimo los diapasones porque a través del sistema propioceptivo y también a través de la regulación del sistema vestibular se consiguen muchísimos beneficios para él, por ejemplo. Esto lo hablaríamos con más calma, ahora no tenemos mucho tiempo. Os voy a poner este pequeño vídeo como muestra del trabajo que se puede hacer en educación. Bueno, pues ahí veíamos un recurso, ¿no? Un momentito donde yo estaba intentando, bueno, pues el objetivo era provocar la calma, ¿no? Y serenar un poquito, descender la frustración que en ese momento, bueno, pues se había activado demasiado y es un recurso más para introducir dentro de las sesiones, ¿no? De musicoterapia, tanto en educación especial como en cualquier otro ámbito. Entonces, bueno, yo ya doy las gracias por su atención, por este ratito que hemos pasado, este zoom de aproximación muy inmediato al método Vibria, a todo este mundo fantástico de frecuencia, resonancia y vibración. Ojalá tuviéramos más tiempo para profundizar un poquillo más, pero bueno. Será en futuras ocasiones, será en futuras ocasiones. Esto es, les emplazamos al siguiente episodio de el método Vibria. Muchas gracias, Siria, por todo lo que nos has aportado en este vuelo rasante que hemos hecho. Ha sido abrir puertas de estos son los cuencos, estos son los diapasones, estos para esto. Tenemos muchas preguntas que se nos han quedado ahí en el tintero y yo creo que nos va a dar para que en un futuro no muy lejano, como ahí se decía en la película, ¿no? Podamos reencontrarnos e ir un poco más allá, ¿no? Profundizar un poco más en ejemplos. Había gente que preguntaba sobre, bueno, ¿y con qué tipo de pacientes? Y si son sesiones individuales, si son grupales. Sí, bueno, lo he visto. Cuestiones a las que podremos abordar eso, en una futura fecha. Lo que hemos hecho hoy, infinitas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por contarnos toda esa experiencia que has ido acumulando y todo tu aprendizaje. Y nada, esperamos que todos los oyentes, todas las personas que han visto esta sesión, pues se hayan quedado con muchas preguntas en el tintero, porque eso será una buena señal. Y nada, desde aquí te mandamos un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, y con una gran vibración que se expanda a todos los que estamos en la sesión. Muchísimas gracias, David, a ti, a la Universidad UNIR, por abrir esta ventana al método
y por dar a conocer, ¿no? Estas herramientas que para mí son fundamentales, ya no puedo vivir sin mis diapasones, sin mis cuencos. Para mí, yo los utilizo en mi día a día y sí me gustaría poder contestar a esas personas. De hecho, bueno, si en algún momento se quieren poner en contacto conmigo, Claro. a través del mail info@metodobiblia.com o en la página web, que también ahí aparecen los diferentes módulos, ¿no? Cómo está todo distribuida la formación, pero sobre todo que no se queden con la duda, porque sí puedo dar respuesta a si se puede trabajar en grupos, de forma individual, con niños. Ya he puesto un pequeño ejemplo de que sí se puede trabajar con niños y tiene muchísimos beneficios, pero por supuesto que sí. Qué bien, qué bien. Dar respuesta. Pues seguiremos en contacto y seguiremos pensando en nuevas maneras de hacer llegar este conocimiento a la gente, ¿vale? Muchísimas gracias, David. Chao, un saludo a todos, a todas y hasta Un la próxima. saludo. Gracias por la atención. Arriba la musicoterapia. Arriba.